hace un par de días, que es la bibliografía de referencia, que es acotada, que son 20 hojas aproximadamente, donde se resumen la mayoría, no la mayoría, todos estos paradigmas mencionados y sus características generales, específicas, y se genera una comparación entre cada uno de ellos. Pensar en la cuestión de los paradigmas nos sirve dentro de la educación para la salud en, en función de establecer una visión más abarcativa, ¿no? Menos dividida, menos segmentada, en la búsqueda de apertura, de diversidad de miradas e integración de enfoque. Cada paradigma nos brinda la posibilidad de abordar una forma de entender la realidad, de comprender la realidad y entrar en discusión sobre las formas de abordaje de cuáles son las maneras más apropiadas en función de esa realidad. Como dice este autor de la red en el año 2000, que a medida que se institucionaliza la educación para la salud, se constata la necesidad de que surjan paradigmas más integradores que presenten la atención, no en lo macro, que presenten en lo macro sin perder la vista de lo micro, ¿no? Entonces, en esta cuestión, repensar que tener en cuenta que un paradigma solamente nos va a dar una descripción total de la realidad es una visión sesgada, ¿no? Hoy en la actualidad pensamos que la confluencia de las perspectivas paradigmáticas en relación también al su posicionamiento epistemológico nos brinda la posibilidad de tener una perspectiva más amplia. Y de allí también la discusión que se va a plantear a futuro en la cátedra sobre los posicionamientos teóricos y epistemológicos. Me pareció interesante comenzar a desandar sobre las cuestiones de cada uno de los paradigmas, mencionando algunos elementos de nuestra cotidianidad, ¿no? En este sentido, en pantalla se puede visualizar una frase del autor del Principito, no me sale muy bien el nombre, no lo voy a decir porque está en francés y no lo entiendo bien, pero él menciona y dice esto: a los mayores les gustan las cifras. Cuando les hablas de un nuevo amigo, jamás preguntan sobre lo esencial del mismo. Nunca, nunca se les ocurre preguntar qué tono tiene su voz, qué juegos prefieren o les gusta coleccionar mariposas, pero en cambio preguntan qué edad tiene, cuántos hermanos, cuánto pesa, cuánto gana su padre, solamente con estos detalles en creer conocerlo, ¿no? Claramente esta expresión del autor del Principito está haciendo alusión a los elementos medibles, ¿no? Uno tiende a relacionar el conocimiento en función de poder observar esos elementos, ¿no? Estas cuestiones materiales que se ven reflejadas en la realidad y el poder de ordenarlos, cuantificarlos, medirlos y registrarlos, cree uno que puede entender mejor ese fenómeno. Y en estas características es donde se centra el positivismo. El positivismo como una de las primeras corrientes, paradigmas que surge dentro de la modernidad para dar respuestas a aquellas cuestiones de origen, a estas dudas, inquietudes, situaciones y formas de dar respuestas a los mismos eventos, es el positivismo. El positivismo que se centra en esta cuestión del sujeto que intenta indagar sobre un objeto, ¿no? Este sujeto, hablando de un proceso de investigación que intenta indagar sobre el objeto, se va a constituir de una forma unilineal y al entender lo que es un objeto va a poder entender que tiene elementos medibles y observables, ¿no? Es en este momento que se habla de la objetividad dentro del positivismo, porque el mismo fenómeno puede ser registrado y entendido y comprendido en diferentes contextos, en relación a la búsqueda de universalidades y con el método específico del mismo del positivismo, que es el método comparativo. Esta posibilidad de abordaje se centra en una lógica o un enfoque cuantitativo, se relaciona directamente el positivismo con el enfoque cuantitativo, y en esta construcción del conocimiento se basa de una cuestión teórica hacia un constructo empírico y de vuelta a la contrastación teórica, ¿no? Yo inicio con una teoría de origen, la llevo a esa teoría de la contrastación real del trabajo de campo, con esa información sistematizada, analizada, descrita, registrada, comparo con la teoría de origen, ¿no?
es esa cuestión metódica que se desarrolla del método comparativo, por excelencia el método positivista, es el que va a caracterizar. Y en esa búsqueda, o en ese proceso, mejor dicho, la búsqueda de generar universalidades para entender y que sean plasmadas desde una realidad hacia otra realidad, de un contexto hacia otro contexto, ¿no? Esas son algunas de las características del positivismo en este sentido. Sobre la siguiente característica o paradigmas que vamos a abordar en este desandar sobre los paradigmas de la modernidad, otra frase sobre también el mismo libro, El Principito. No piensen que solamente me leí este libro y de ahí comenzaré a desarrollar, pero es una forma de ejemplificar de que no solamente en las ciencias, en las cuestiones científicas se desarrollan las cuestiones paradigmáticas, sino que estas mismas se ven influenciadas en las obras literarias o en nuestros aspectos cotidianos. Como remite El Principito dentro de este libro, él dice que lo esencial es invisible a los ojos. ¿Qué está diciendo? O qué yo interpreto, porque también es una cuestión de interpretación misma. Yo pensaría que el Principito es un estructuralista, ¿no? Estaría asociado a cuestiones de la antropología estructural o el estructuralismo francés clásico de Lévi-Strauss, pero también recordar que ese estructuralismo, como bien lo había mencionado, también toma otros nombres o se asocia al interpretativismo en relación a sus características. Lo esencial es invisibles a los ojos, remite a una cuestión desde el interpretativismo. En esta cuestión del interpretativismo se centra desde la construcción, desde el sujeto hacia el sujeto, de una forma lineal. Ahí está, ahora sí me paso a la diapositiva. En esta cuestión del interpretativismo ya se deja de entender que la cuestión a investigar es un objeto, sino es un sujeto con todas sus singularidades y todas sus subjetividades que presenta este individuo o persona. Y en entender que esta cuestión de investigar es un sujeto y presenta esas características particulares, entender que hay elementos que no van a poder ser medibles ni observables. Algunos sí, otros no, ¿no? En estas cuestiones se entran en las cuestiones más subjetivas en relación a emociones, sensaciones, percepciones, que pueden ser registradas, pero no necesariamente medibles, ¿no? En este proceso, en este momento, el interpretativismo se centra desde un enfoque cualitativo. Ese enfoque cualitativo se puede relacionar con las cuestiones desde la empiria, desde las cuestiones reales, hacia la construcción teórica, que no necesariamente necesita una contrastación, a diferencia del positivismo, donde nosotros partíamos de una teoría hacia una cuestión real, lo empírico, y sí o sí necesitamos remitir a la teoría para contrastar esa realidad. Del interpretativismo, el enfoque cualitativo nos presenta el surgimiento de la construcción de esa realidad desde la empiria del trabajo de campo y generar desde allí una teoría, que puede ser asociada a otra teoría o no. ¿Mm? Esa es una de las características del interpretativismo, donde ya estos planos de la subjetividad toman más relevancia. Una frase muy conocida es la de Karl Marx, que dice: hasta este momento los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo. Ahora, sin embargo, se trata de cambiarlo, ¿no? Esta frase característica de Karl Marx, el hacedor de la corriente de pensamiento en relación al materialismo histórico, a la cuestión sociocrítica, es aquel que nos da el puntapié para entender que los elementos que se vienen abordando desde el paradigma de la modernidad, desde el positivismo, interpretativismo, nos dan las herramientas para aproximarnos a una realidad. Pero en la conjunción de aquellos elementos, entender que no solamente es la cuestión del generar el conocimiento, sino de generar la transformación de esa realidad. En esta cuestión, el elemento sociocrítico se centra en una cuestión dialéctica. Dialéctica en relación al movimiento que toman las relaciones entre los sujetos. En esta cuestión, la investigación, como mencionaba que es el parámetro de la charla de hoy, la investigación
y el diagnóstico, también podríamos decir, se constituye de la interacción entre los sujetos, pero este conocimiento no es unidireccional, sino que se constituye en relación de los mismos, a diferencia del interpretativo del positivismo, donde es una cuestión direccionada desde un sujeto hacia otro sujeto, o un sujeto o un objeto, como en el positivismo. En este sentido, el paradigma sociocrítico nos brinda la posibilidad de una confluencia en lo que refiere a su pensamiento o a su forma metodológica, o en relación a los enfoques que toma, ¿no? Si bien en el positivismo tomamos el enfoque cuantitativo y en el paradigma interpretativo tomamos el enfoque cualitativo, en el paradigma sociocrítico vamos a tener a estos dos elementos que se relacionan y que generan un constructo de conocimiento más amplio y que se complementa en función de un desarrollo también procesual con sus características propias. Entonces, en este sentido, ya no podemos partir en función del modelo teórico que tomamos, perdón, el modelo epistemológico en relación al modelo metodológico, podemos partir desde la cuestión de la empiria o de la cuestión teórica, ¿no? Que eso más adelante lo vamos a ir vinculando con la cuestión de la perspectiva, de la propuesta de Basilaches que toma el doctor Max Agüero en su libro de intervención comunitaria en relación a los procesos de abordaje en comunidad, ¿no? Esto para que lo vayamos asociando ya a la lectura que seguramente muchos de ustedes ya lo realizaron del libro y que más adelante vamos a profundizar con el equipo de cátedra sobre esta cuestión, ¿no? El modelo sociocrítico, el enfoque sociocrítico, el paradigma sociocrítico nos da la posibilidad de poder usar estos dos criterios, ¿no? Estos enfoques y estas perspectivas. En síntesis, creo que si no me equivoco esta es la última positiva, en síntesis, la cuestión de los paradigmas nos brinda la posibilidad de comprender una realidad, de entender la realidad, de un conjunto de científicos, podríamos decirlo de momento, que nos da una explicación de cómo se dan respuestas a diferentes inquietudes dentro de un plano de tiempo específico. En particular, nosotros nos abocamos desde la asignatura y con el desarrollo de los contenidos sobre una cuestión de la modernidad. Pero también hay muchos textos y bibliografías que estamos remitiendo porque entendemos que estamos en un proceso de transición paradigmática sobre aquellos aspectos sobre la posmodernidad, que podemos en algún momento desarrollar y cuestionar y trabajar. Pero en síntesis nosotros nos vamos a centrar sobre las cuestiones de la modernidad, que nos brindan la posibilidad, y creo que ese es el eje de entender las cuestiones paradigmáticas en relación a la profesión y al ejercicio del mismo, la vinculación de poder establecer diálogos, equipos de trabajo con otros profesionales de otras disciplinas o de otras ciencias y generar elementos de ese paradigma. Así que, por ejemplo, en su lectura cotidiana de la educación para la salud, podemos hablar del paradigma de la teoría de acción, el paradigma integrador, que están asociados a las cuestiones sociocríticas, ¿no? Entonces, tomar algunos elementos o teorías potencias sobre algunas cuestiones paradigmáticas, pero que siguen dentro de este marco. Entonces, de forma de síntesis, entender que estos paradigmas, la comprensión de los mismos y el conocimiento de cada uno de ellos nos va a brindar la posibilidad de generar marcos de discusiones inter y transdisciplinar a fines de generar estrategias de diagnóstico y de intervención más amplias y favorables para la comunidad. Bueno, creo que con esto terminamos. Perfecto. La bibliografía de referencia de este trabajo práctico en particular es la que se habías mencionado, la de Lorenzo Ricoy, donde se desarrollan algunas cuestiones históricas del desarrollo de los paradigmas, los nombres que han tenido, la relación a los diferentes enfoques. En esa lectura puede ir viendo estas cuestiones del desarrollo histórico, las características generales de cada uno, e incluso una cuestión comparativa que establece entre aspectos metodológicos, teóricos,
epistemológicos y de origen y de etiológicos, era la palabra, que establece este autor. ¿Mm? ¿Alguna consulta, alguna duda?